Gloria a Dios. Dios les bendiga esta noche. El saludo del pastor Marcelo Ríos. Bueno, vamos a esta noche a hablar acerca del Espíritu Santo, ¿no? Ya hemos hablado en otra oportunidad, incluso hemos hablado y dicho que de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo es alguien, no es algo, no es una fuerza activa, no es una sustancia, no, es una persona. Y lo hemos aclarado por la palabra. De hecho, uno de los capítulos del libro de los Hechos, capítulo 13, lo dice tan claramente que no le deja lugar a dudas. Entonces queda establecido que Él es una persona. Ahora vamos a demostrar por la palabra que el Espíritu Santo es Dios. Porque bueno, si es una persona, pero ¿cómo puede decir que sea Dios? Porque si hay un Dios, sí, la Biblia enseña que es verdad, hay un Dios, ¿no? Y de hecho, el Señor Jesús forma parte de esa deidad, porque de hecho, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que es la Trinidad. Sé que para muchos choca esto. Hay algunos, no, pero la Trinidad, esto es un invento pagano, ¿no? Porque Dios es uno solo. Pero hay algo que cuando nosotros vemos en Génesis 1, capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos. ¿Con quién hablaba? No estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no tienen el poder para crear. Dios fue creador de todo lo que hay. Es más, por su palabra dijo, sea tal cosa, sea los cielos, la tierra, sea, y así. Y es cuando dijo, hagamos. El hombre fue hecho por sus manos, pero ¿con quién habló? Y hablaba con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahora, está probado que el Hijo es una persona. Y también, por la Escritura, sabemos que el Hijo tiene la misma autoridad, el mismo poder y es de la misma sustancia. Pero el Espíritu Santo, que también es parte de esa deidad, es justamente, vamos a probar, que además de que es una persona, Él es Dios también. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice así, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Aquí habla el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, no saben, ¿no? Está hablando de la iglesia, de Corintios. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Bien, el apóstol enseña que en nuestras vidas, una vez que nosotros nos hemos entregado a Dios, que hemos reconocido que Jesús es el Señor, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Y somos templo. Ahora, dice que somos templo de Dios, un templo para Dios, y que justamente el Espíritu de Dios habita. Ahora, si vamos a Primera de Corintios, mismo libro, pero capítulo 6, verso 19 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora aquí dice que el cuerpo, nuestra vida, es templo del Espíritu Santo. Y aquí dice que somos templo de Dios. Esto no es contradictorio. Es porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Ya que un templo está consagrado para Dios. Un templo, cualquiera sea, de cualquier denominación, confesión religiosa, todos sabemos que más allá de la doctrina o enseñanza sea correcta o incorrecta, siempre dicen, este templo aquí habita Dios, decimos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el templo es para Dios, así como se construyó el templo de Jerusalén. Pero ahora Dios ha dispuesto que en nuestras vidas nosotros seamos el templo de Dios. Pero dice que somos templo de Dios, pero al mismo tiempo dice que el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces dice aquí, gloria a Dios, 1 Corintios 3:16, dice, no saben que son templo de Dios. Y luego vas al capítulo 6, verso 19, dice, o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando del mismo cuerpo. Es decir, cada persona en cada vida que ha confesado que Cristo es el Señor, es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, si vamos allí al libro de los Hechos, capítulo 5, verso 3 y al 5, si no me equivoco. Libro de los Hechos, dice así, gloria a Dios. Capítulo 5, dice, entonces Simón le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo y ocultaras una parte del dinero del precio del campo?
¿Acaso no era tuyo antes de que lo vendieras? Y una vez vendido, ¿no tenías autoridad también sobre su precio? ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero vean el verso 3, dice, entonces Simón le dijo a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esta manera para que mintieras al Espíritu Santo? Y luego en el verso 5 dice, verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Entiendes? O sea, el Espíritu Santo es Dios. Si le mentimos no a él, solamente al Espíritu Santo, le mentimos a Dios, porque Él es Dios. Ahora, vamos allí en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Gloria a Dios. Verso 14, si no me equivoco. ¿Cuánto más, pues, la sangre del Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Bueno, ahí en la versión Reina Valera, el Espíritu Santo también es el Espíritu Eterno. Pero fíjese que cuando se habla de que el Espíritu Santo es eterno, ese mismo título también es propio de Dios, el Padre. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, verso 28, nosotros leemos lo siguiente. Vamos a buscar, aquí en la versión pesita, bueno, aquí dice, acá dice, bueno, ¿a cuánto más por la sangre del Cristo que por el Espíritu Eterno? Ese Espíritu Eterno es el Espíritu Santo. Pero fíjese lo que dice Isaías, capítulo 40, verso 28, dice lo siguiente. ¿O no sabes, no has oído que Yahvé, el Dios eterno, que creó los confines de la tierra, Él no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable? ¿O no sabes que no has oído que Yahvé es el Dios eterno? Dios el Padre es eterno, el Hijo también es eterno, ya que el Hijo ha existido siempre. Él ha estado desde el principio, desde antes de la creación. De hecho, dice en Juan capítulo 17, verso 5, lo buscamos, cuando el Señor le dijo al Padre, allí Juan capítulo 17, hablando del Hijo, dice, ahora pues, Padre mío, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que existiera el mundo. O sea, ya el Señor ya existía. ¿Por qué? Porque es eterno. El Dios es eterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el mismo título que tiene el Padre lo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es uno junto con Dios. Por eso que cuando si mentimos al Espíritu Santo, si mentimos a Dios, mentimos al Espíritu Santo también, ¿no? Por eso, si bien hay algo que tenemos que tener en cuenta, quizá el Espíritu Santo es mucho más, algo más en el que puedo decir, es más sensible, mucho más sensible. Por eso el Señor fue claro y dijo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón. Esto es muy importante que lo sepas. Hay muchos que no, a veces, no, cuando hablan de las lenguas, no, cuidado que son los dones que son dados por el Espíritu Santo, son que cuando sabemos y comprobamos que realmente son dones de Dios, si Dios se lo ha dado, lo hace el Espíritu Santo. Y eso lo dice allí en 1 Corintios, capítulo 12. Leemos en 1 Corintios 12 lo siguiente. Vamos a buscar 1 Corintios 12 y dice así. Gloria a Dios. Gloria. 1 Corintios 12. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Hay distribución de misterios, pero el Señor es uno. Hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, aquí está la Trinidad. Los tres operando juntos, los tres haciendo lo mismo, los tres trabajando en la creación. De hecho, en la creación, inclusive, allí en Isaías capítulo 42, o 48, 16, Isaías 48, 16, Isaías 48, 16, dice lo siguiente. Ahora acérquese a mí y escuchen esto desde el principio, que no se ha hablado en el secreto, desde el momento en que aconteció. Allí estaba yo ahora. Yahvé Dios me ha enviado y su espíritu
Yahvé Dios me ha enviado su Espíritu. Recordemos que en Hechos 13, el Espíritu Santo da una orden a la iglesia: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo es el quien inspiró las Escrituras. Conocemos palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que inspira las Escrituras, porque es uno, es el mismo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que cuando habla de que el Señor, aquel Cristo que había de venir a la tierra, es el que es enviado por el Padre. Y así lo dice el Señor, que es enviado por el Padre. Pero aquí dice Yahvé tu Dios Salvador, o Yahvé o Jehová, el Santo Israel, yo Yahvé tu Dios, acérquense a mí y escuchen esto. Del principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que se aconteció, allí estaba yo. Ahora Yahvé, Dios, me ha enviado y su Espíritu. El Espíritu Santo envía, capacita, pero actúa, habla, porque no como Dios solamente, porque es Dios. Él es alguien importante y tenemos que reverenciarlo, tenerlo en cuenta. Dios te esté bendiciendo. Y bueno, querés dejarnos tu comentario, por favor, envíanos tu comentario, dejarnos like. Y te aquí saluda el pastor Marcelo Ríos. Dios te bendiga.